Bienvenidos a Jesús en Voz Alta, un programa donde la verdad se dice en voz alta. Cuando se calla, grita la verdad. Jesús en voz alta, listo para luchar. Vamos a estar transmitiendo por YouTube, por Instagram, por Facebook, por las distintas redes sociales que están apareciendo en este momento. Y te invitamos a que nos sigas en este espacio donde semana a semana vamos a estar develando la verdad. Porque pensar es un hecho subversivo y hay que elevar la capacidad de pensar. No creer todo lo que nos dicen las redes sociales, no creer todo lo que nos dicen los medios convencionales, porque siempre detrás de esos medios están los dueños y detrás de esos dueños sus intereses. Aquí evaluamos eso y lo contrastamos con la realidad, con los enfoques y con las narrativas que desde los pueblos insurgentes estamos planteándonos. Así que este espacio ha nacido para que juntos construyamos una narrativa de los pueblos, una narrativa de verdad, y vamos viendo en función de la coyuntura actual los elementos que hoy se quieren posicionar como la narrativa de la verdad, como digamos la opinión hegemónica de quienes controlan el mundo, y nosotros los pueblos libres y quienes desde acá, desde el sur, nos planteamos un mundo diferente. Tenemos también la oportunidad y tenemos el derecho de ser libres, al menos en el pensamiento. Así que bienvenidos a este primer programa y vamos a analizar la narrativa que tienen los Estados Unidos con respecto a América del Sur, la narrativa que el imperialismo norteamericano ha planteado sobre Venezuela, y ver si efectivamente es democracia o es dominación lo que el imperialismo norteamericano busca en América Latina, en el Caribe, y donde meten sus narices de forma injerencista. Vamos a partir de una pregunta sumamente interesante que nos hacemos desde acá, desde América del Sur. Nos hacemos esta interrogante: ¿las intervenciones de Estados Unidos realmente son por la democracia o son por dominación? Es un elemento de lo primero que tenemos nosotros que pensarnos y reflexionarnos. Porque la narrativa del imperio ha sido siempre en función de la democracia. Ya lo decía Bolívar, nuestro libertador, en su visión, estratégica hace más de 200 años. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y hoy pudiésemos decir en nombre de la democracia. Pero decía también el presidente Chávez en el 2016, por cierto, por esta fecha en la Asamblea General de las Naciones Unidas: vaya qué democracia, aquella que se impone a bombazo. Y podemos nosotros reflexionar sobre algunos elementos centrales que tienen que ver con la narrativa, norteamericana en función de los países libres del mundo. Porque, su política ha sido defender la democracia, defender las libertades, pero ¿realmente esto es así? Veamos lo que nos dice la historia, porque tendremos nosotros que revisar algunos hitos históricos de la historia reciente latinoamericana y de lo que ha significado la intervención norteamericana en nuestros países de América. Veamos, por ejemplo, el caso de Guatemala. El modelo de república bananera en Guatemala parecía llegar a su fin. En 1951 accede a la presidencia Jacobo Arbenz, quien decretará una reforma agraria para beneficio del campesinado y en perjuicio de quienes tuvieran tierras no cultivadas, como era la situación de la United Fruit Company, compañía estadounidense y mayor terrateniente y empleador de Guatemala, quien tenía el 50% de los terrenos cultivables del país, pero solo un 3% sembrados. En ese contexto, Eisenhower especulará sobre el comunismo, Jacobo Arbenz y el supuesto vínculo con los soviéticos. Ordenará a la CIA aplicar un golpe de Estado, armando a una reducida fuerza rebelde, liderada por el exmilitar Carlos Castillo Armas, y creará una inmensa campaña de propaganda y desprestigio. El 18 de junio inició la invasión desde Honduras, que fue repelida desde el inicio. Sin embargo, la campaña de miedo desde los medios hacía ver más grande y efectiva la intervención que la realidad. Los oficiales del ejército, amedrentados con ello, no soportaron el terror a una invasión estadounidense y forzaron a Arbenz a renunciar. Dimitirá el 27 de junio. Castillo, el golpista, terminaría siendo el presidente impuesto de Guatemala, según lo planeado. ¿Recuerdas algo similar? Fíjense cómo se empezó después de la intervención norteamericana, cómo Guatemala cae, en desgracia, y se impuso un nuevo gobierno a punta de bombazos con un golpe de Estado orquestado desde Estados Unidos.
¿Fue por la democracia? No. Lo que hicieron fue imponer a un nuevo presidente e imponer sus intereses hegemónicos sobre Guatemala. El costo del pueblo de Guatemala, bueno, ya lo sabemos, aparte, bueno, de la miseria a la que hicieron y doblegaron a ese pueblo, los costos humanos que eso tuvo. Y años después, con la misma excusa de la democracia, intervinieron en Chile. Vamos a ver lo que pasó en la Chile de Allende. ¿Sabías que Estados Unidos ayudó a derrocar a un presidente en Sudamérica por miedo al comunismo? En 73, Salvador Allende, presidente de Chile, fue derrocado por un sangriento golpe militar. Aviones de guerra bombardearon el Palacio Presidencial. Allende dio su último discurso y murió defendiendo la democracia. Pero lo que menos saben es que la CIA había intervenido en secreto, financiando sabotajes y desinformación. Ese día nació la dictadura de Pinochet. 16 años de miedo, tortura y represión. Miles de personas desaparecieron. La historia oficial fue manipulada, pero las cicatrices siguen vivas. Esta es historia prohibida. Ahora vimos también cómo una intervención de Estados Unidos en Chile representó, bueno, el bombardeo al pueblo chileno y a su presidente electo constitucionalmente y democráticamente, Allende. Lo derrocan a bombazos, persiguen al pueblo chileno, organizan el golpe de Estado e imponen a la más terrible dictadura que ha podido conocer Latinoamérica en su historia reciente, como fue la dictadura de Pinochet. Y allí, financiada por quién, de una u otra manera desarrollada por quién, por el imperialismo norteamericano, con la excusa de la lucha contra el comunismo por la democracia. Veamos cómo el imperialismo ha mantenido esa narrativa durante todos estos años en función de doblegar a los pueblos. ¿Qué estaba pasando en Chile? Un gobierno progresista, un gobierno de los trabajadores, un gobierno de la clase obrera, un gobierno que reivindicaba a los pobres y reivindicaba la lucha del pueblo chileno, y fue derrocado a bombazos para imponer la más terrible dictadura que haya conocido el pueblo chileno, como fue la dictadura de Pinochet. Todo auspiciado por los Estados Unidos con la intención, o supuestamente con la máscara, de decir que estaban luchando por la democracia. Pero Chile no fue, o la cosa no se quedó en Chile. Vemos también cómo años después en Nicaragua, cuando triunfa la revolución sandinista, empezaron a, de una u otra manera, financiar, a promover las llamadas contras, que fueron grupos paramilitares entrenados, financiados por los Estados Unidos. ¿Adivinen qué? Con la misma excusa de restablecer la democracia en Nicaragua. Y ya sabemos lo que pasó con esa guerra civil fratricida a la que llevaron al pueblo nicaragüense. Pero vamos a verlo. Dato cósmico. La lucha de los contras en Nicaragua durante la década de 1980 representó una confrontación armada contra el gobierno sandinista de tendencia de izquierda. Esta rebelión de los contras, quienes eran respaldados por Estados Unidos, eran grupos antigubernamentales que se oponían al giro hacia la izquierda del gobierno y sus conexiones con países como Cuba y la Unión Soviética. El conflicto resultó en violaciones a los derechos humanos y sufrimiento para la población nicaragüense. La guerra civil se extendió hasta la década de 1990, cuando se lograron acuerdos de paz, marcando un capítulo complejo en la historia política y social de Nicaragua. Y Nicaragua entró a una guerra civil fratricida a la cual le costó muchos muertos, les costó mucha violencia al pueblo nicaragüense, auspiciado por el imperialismo norteamericano, con la excusa de la democracia, con la excusa de la democratización, de las libertades, y para de contar con el miedo que le metieron al pueblo sobre el supuesto giro a la izquierda y al comunismo en Nicaragua. Lo mismo pasó años después en Panamá, que le tocó su parte, digamos, de receta yanqui a su territorio. Y esta vez por nada más y nada menos que el dominio del Canal de Panamá. Sabemos que una vez que se inauguró el Canal de Panamá, ya le correspondía a los panameños tomar, digamos, control de su canal. Y el imperialismo norteamericano no se los perdonó. En base a, o con la narrativa de querer luchar por la democracia, de querer luchar por las libertades, fueron y también bombardearon
Panamá y generaron un desastre en el pueblo panameño. Pero fíjense que ya para ese año, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, por ahí en el 89, se empezaba a generar, bueno, toda una narrativa del imperialismo norteamericano en función de cómo derrocar al gobierno. Pareciera que la narrativa de solamente la lucha contra la lucha por la libertad, por la democracia, parece que no le estaba siendo suficiente. Los pueblos del mundo ya se estaban rebelando en función de eso. Pero además ya había pasado lo de Guatemala, lo de Chile, lo de Nicaragua. Y ya con el caso panameño empiezan a incorporar una figura que más adelante la vamos a ver cómo en la narrativa norteamericana empezó a incorporarse, que fue la del supuesto narcotráfico. Y cómo empezaron a acusar a Noriega, empiezan a acusarlo de narcotraficante y a que tienen que de una u otra manera, por la seguridad de Estados Unidos, intervenir en Panamá. Pero vamos a ver de qué se trató la intervención en Panamá. Diciembre 20, 1989. 27.000 tropas estadounidenses asaltan la ciudad de Panamá. Su misión, derribar a Manuel Noriega. Las tropas destruyen el cuartel general de Noriega mientras lo persiguen. La invasión estadounidense dejó más de 1.000 panameños, soldados y civiles, muertos. 20.000 quedaron sin techo. Y Noriega aún seguía fugitivo. En Nochebuena, encuentra con desesperación un refugio en la Embajada del Vaticano en Panamá. Los norteamericanos se enteraron muy pronto, pero Noriega se rehúsa a rendirse. ¿Cuál fue el saldo de la intervención americana en Panamá? Más de 1.000 muertos, más de 20.000 personas sin vivienda, sin casa, sin hogar. Pero además, bueno, un desplazamiento de los más terribles que haya sufrido el pueblo panameño, producto de los yanquis. Pero algo más, también el control sobre el canal de Panamá y sobre los activos que el pueblo panameño tenía en ese entonces. De manera que toda la línea que pudiésemos nosotros revisar de intervenciones de Estados Unidos en nuestros pueblos han terminado en muerte, en desplazamientos, en imposición de gobiernos títeres a los intereses norteamericanos y, lo que es más lamentable, a familias completas, bueno, destrozadas, devastadas por la muerte y por la desolación. Es lo que ha dejado como saldo las intervenciones norteamericanas en nuestro suelo. Y rememorando, no podemos dejar por fuera, bueno, todo el hostigamiento que ha tenido el pueblo cubano por parte del imperialismo norteamericano y aquel intento de invasión con la misma excusa de la libertad, de luchar por los derechos democráticos, por los derechos civiles de los pueblos. También hicieron su intervención en la llamada intervención de Bahía de Cochinos en Cuba en el año 61, que también dejó lamentables pérdidas, lamentables saldos para el pueblo cubano. Y esto ha sido, bueno, de forma repetitiva. La intervención norteamericana en América Latina ha dejado solamente desolación, muerte, desesperanza a los pueblos a los que ha intervenido. Pero rememoremos lo que pasó en Cuba en el 61. La invasión de Bahía de Cochinos ocurrió el 17 de abril de 1961, cuando exiliados cubanos, apoyados por la CIA, intentaron derrocar a Fidel Castro en Cuba. La operación, aprobada por el gobierno de Estados Unidos, fracasó debido a errores estratégicos, falta de apoyo aéreo y una rápida respuesta del ejército cubano. En solo 3 días, las fuerzas de Castro derrotaron a los invasores, capturando a más de 1.000 combatientes. El fracaso debilitó la imagen de Estados Unidos, fortaleció el régimen de Castro y acercó a Cuba a la Unión Soviética, aumentando las tensiones de la Guerra Fría.
Pero la historia también nos da lecciones, y una de las lecciones importantes que nos ha dado la historia es que cuando los pueblos se unen y los pueblos resisten, los pueblos vencen. Y ahí vemos también cómo, bueno, el pueblo cubano resistió de forma heroica a esa intervención por parte de la CIA a su país. De manera que, si podemos ver un recuento histórico después de, digamos, la Segunda Guerra Mundial, las intervenciones que Estados Unidos ha tenido en nuestra América han sido para derrocar gobiernos legítimos, para imponer dictaduras, para generar, digamos, muerte, violencia, desplazamiento, miseria y dependencia de los Estados Unidos. De manera que no es nueva esta narrativa del imperialismo para intervenir gobiernos legítimos, para intervenir o atropellar pueblos legítimos, y eso nosotros los venezolanos sabemos bastante. Bueno, este año ha llegado, digamos, a su punto más alto las tensiones entre el gobierno bolivariano y el pueblo bolivariano de Venezuela y el imperialismo norteamericano. Estamos en medio de una situación sin precedentes, en los cuales el imperialismo norteamericano ha, bueno, decidido de una u otra manera derrocar el gobierno venezolano por la vía de la violencia, por la vía, digamos, de la fuerza, y ha generado toda una narrativa que se viene construyendo desde hace un buen tiempo. Empezaron con acusarnos de un país en dictadura, de falta de libertades, de una cantidad de sandeces que se inventaron. Pero además la narrativa del narcotráfico, como pasó en Panamá, empezó a ser una de las herramientas, digamos, de mayor posicionamiento mediático para justificar su intervención y para justificar, bueno, cualquier atrocidad, porque contra narcotraficantes cualquier cosa se puede hacer. Esa narrativa se fue montando sobre el gobierno de Venezuela, sobre, digamos, los dirigentes y líderes venezolanos, al punto que han llegado a ponerle precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, de el ministro Interior de Justicia Diosdado Cabello, de, bueno, los altos dirigentes de la revolución bolivariana y del gobierno venezolano. Esto, por supuesto, con la narrativa del narcotráfico, con la narrativa de la dictadura, para sus pretensiones imperiales de dominar al pueblo venezolano. Valdría la pena recordarle a el imperialismo norteamericano, que hoy se jacta de las operaciones militares que tienen en el Caribe, en las cuales han desplegado, bueno, barcos, han desplegado el poderío militar de Estados Unidos, y hasta ahora lo que han hecho es el ridículo mundialmente, porque lo que han podido es bombardear unas lanchas, unos peñeros de pescadores. Y hoy el presidente, el vocero del imperialismo norteamericano, Donald Trump, lo que hace es jactarse del bombardeo que ha hecho a, bueno, unas lanchas, unos peñeros, como nosotros los conocemos aquí en Paraguaná, unos peñeros que han circulado por el Caribe y lo han bombardeado y han masacrado a jóvenes latinoamericanos en esa incursión. Nosotros le hemos dicho desde acá de Venezuela al imperialismo norteamericano que deben cambiar el GPS, porque el GPS que están teniendo como que se les está perdiendo o le está presentando bastante falla. Ellos han hecho toda una incursión, digamos, militar en el Caribe con la excusa de combatir el narcotráfico. Le recordemos al imperialismo norteamericano, al ejército norteamericano, le recordamos lo que ellos ya saben, lo que ha sido público, notorio y comunicacional, lo que han dicho todas las agencias internacionales contra el narcotráfico y contra, digamos, este flagelo, que, bueno, por el Caribe venezolano solamente pasa el 5% de la droga que ingresa a los Estados Unidos desde Latinoamérica. El 87% de la droga que va o viaja desde Latinoamérica a Estados Unidos entra por el Pacífico. Y ellos tienen sus portaaviones y tienen su flota en el Caribe para perseguir lanchas de pescadores y explotar, bueno, a jóvenes
que de una u otra manera han estado en el Caribe. Van 3, 4 lanchas que ellos explotan, y hoy Donald Trump se jacta de decir que en el Caribe no hay presencia de barco ni siquiera de pesca. Ahora, valdría la pena preguntarse si el 87% de la droga que entra a los Estados Unidos desde América Latina ingresa por la vía del Pacífico, ¿cómo es que el ejército norteamericano está en aguas del Caribe, amenazando a Venezuela en su narrativa constante? Esto pareciera que tiene mucho que ver con la intención de los Estados Unidos de generar un cambio de régimen en Venezuela y no precisamente de la lucha contra las drogas. Recordemos que el problema de las drogas es un problema del pueblo norteamericano, que consume el 84% de la droga que se produce en Latinoamérica. Es decir, Latinoamérica, fundamentalmente Colombia y Ecuador, la producen y ellos la consumen. Creo que una recomendación para el gobierno de los Estados Unidos es que combata el narcotráfico y combata las adicciones y combata la droga en su propio suelo, que es el país per cápita más consumidor de droga del mundo y que hoy están atravesando una crisis sanitaria producto de la drogadicción de sus habitantes, de sus ciudadanos. De manera que el gobierno norteamericano utiliza nuevamente la excusa del narcotráfico, la excusa de las dictaduras, la excusa de la lucha contra la libertad para generar, presión sobre los gobiernos que les son incómodos. ¿Y por qué les somos incómodos? Porque reclamamos nuestra soberanía y nuestras libertades. De manera que así está el mundo hoy y así están las pretensiones norteamericanas con respecto a Venezuela, que no son nuevas. Ya lo anunciaba el presidente Chávez a partir del 2002, de aquel golpe de Estado fratricida, que también ellos protagonizaron, financiaron, lo montaron, y que hoy sigue la narrativa contra el gobierno venezolano. De manera que se cae el discurso del narcotráfico por cuanto Venezuela, dicho por sus propias agencias, no dicho por Venezuela, no dicho por el gobierno venezolano, dicho por todo, las organizaciones mundiales de la lucha contra la droga, los mismos informes de la DEA de años anteriores han, afirmado que Venezuela no es un país productor de droga, que Venezuela no es un país, productor de droga. Ellos mismos lo han dicho, ellos mismos lo han planteado en sus informes, de manera que está, mal enfocado ese elemento. Han querido posicionarlo. Venezuela no es un país productor de droga, Venezuela no es un país consumidor de droga, Venezuela es un país que está, como decimos nosotros en criollo, atravesado entre el mayor productor de droga, que es Colombia, que tiene 7 bases americanas en territorio colombiano, que no han podido hacer nada contra el flagelo de las drogas y contra el flagelo del narcotráfico, y el país consumidor. Es una alianza perfecta entre quienes producen y quienes la consumen. Y nosotros pues estamos ahí, como en el medio, atravesados. Pero esta narrativa se cae por sí sola con sus propios informes. Nosotros lo que hacemos es citar los informes de la DEA, los informes de la ONU y de las organizaciones mundial antinarcóticos. De manera que Venezuela no es un país ni productor ni consumidor de droga, y por tanto eso se cae por su propio peso. Estados Unidos cada vez más revela que no defiende la democracia, que por donde pasa lo que genera es sangre, pobreza y gobiernos títeres para sus intereses. Recordemos por qué el interés además de Estados Unidos sobre Venezuela, que poco se habla de ello. Pero recordemos que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Venezuela tiene reservas de litio, Venezuela tiene reservas de carbón, Venezuela tiene la cantidad de minerales importantes que cualquier potencia del mundo necesita para su desarrollo. Es ahí el meollo del asunto. Si Venezuela fuera quizás un país pequeño, un país sin recursos naturales, quizás nos estuviéramos atravesando
por estas amenazas. Mientras nosotros queramos hacer uso soberano, independiente, libre de nuestras riquezas naturales, tendremos al imperialismo norteamericano, bueno, en esta fase de decadencia, en esta fase ya absurda, en esta fase en la cual, bueno, ha demostrado la peor cara del fascismo que, bueno, hoy se expresa a bombazos en los pueblos del mundo. Si no, veamos el genocidio que está pasando en Palestina ahora mismo, que todos los días bombardean a niños, ancianos, mujeres, hombres, simplemente por existir, por estar allí, atravesado en los intereses de Estados Unidos y de sus socios en Israel. Entonces, en marco de todo esto, nosotros tendríamos que, de una u otra manera, contrastar lo que está sucediendo para tener una visión clara sobre el tema. Se quiere empujar a Venezuela a una guerra. Se quiere empujar a Venezuela a un estallido social. ¿Por qué? Siempre tenemos que hacernos esa pregunta. El por qué pareciera que está cada vez más claro. Por el interés del imperialismo norteamericano de ponerle las manos a Venezuela, a sus recursos naturales y a su riqueza. De manera que nosotros desde acá seguiremos hablando de esta verdad, defendiendo a Venezuela, más allá de las implicaciones o las inclinaciones políticas que pudiésemos tener. Usted puede estar o no de acuerdo con el gobierno venezolano, usted puede estar o no de acuerdo con una visión filosófica, ideológica de país, podemos estar de acuerdo o no incluso con la forma de administración del Estado. Lo que no podemos estar nosotros de acuerdo es con que se amenace la integridad territorial, se amenace la seguridad de un país, se amenace a hombres, mujeres, niños, ancianos en este país por la apetencia de un grupo de venezolanos que, auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos, quiere sembrar de miseria, de sangre y destrucción nuestra patria. Eso sí, nosotros no lo podemos permitir. Ante la amenaza que ha representado Estados Unidos con todos sus portaaviones, con sus barcos, sus submarinos nucleares, pare de contar, en el Caribe, apuntando hacia Venezuela, nosotros desde acá más dignidad, desde acá más orgullo patrio, desde acá más fuerza moral para combatir esas pretensiones. De manera que los datos están. Pensar es gratis. Nosotros podemos pensar, podemos buscar las fuentes para ver quiénes son los que producen la droga, quiénes son los que la consumen, quiénes son los que de una u otra manera promueven el narcotráfico y promueven, digamos, este flagelo de las drogas. Recordemos que Venezuela, y vale la pena mencionarlo, Venezuela solamente en el año 2025 ha incautado más de 56.000 kilogramos de drogas incautadas en Venezuela. Uno de los países que más droga incauta en la lucha contra el flagelo de las drogas. De todos esos 56.000 kilogramos que Venezuela ha incautado, ninguno es producido en territorio venezolano. Nosotros ya en esto, solamente en 6 años, con la DEA en el país, recordemos del 99 hasta el 2004, cuando se tomó la decisión de expulsar a la DEA de Venezuela, bueno, solamente se incautaron 209 toneladas en 6 años. 209 toneladas. Con la DEA en el país. Una vez que tomamos la decisión de expulsar a la DEA del territorio venezolano, es decir, del 2005 al 2025, estos 20 años, nosotros hemos incautado sin la DEA 1.054 toneladas de droga, que dicho sea de paso, ninguna se produce en Venezuela. Hemos incautado. Fíjense la diferencia. Con la DEA en 6 años, 209. Sin la DEA en 20 años, 1.054. De manera que el discurso
de que el imperialismo, de que el gobierno de los Estados Unidos lucha contra la droga, es una gran farsa, porque la necesitan, solamente es excusa para querer invadir y querer doblegar a los pueblos. Nosotros desde acá, desde esta trinchera comunicacional, seguiremos batallando por la verdad. Pero no solo eso, sino invitando a todo aquel que nos escucha a pensar. Pensar, insisto, es gratis. Nosotros podemos buscar datos, podemos siempre pensar en cuál es la intención oculta, porque cuando el imperialismo te dice que está luchando por tu verdad, que está luchando por tu libertad, que está luchando por tus derechos, algo oculto tienen y no es bueno ni para los pueblos ni para quienes son víctimas u objeto de esos elementos. Nosotros tenemos ya, bueno, desde el 2013 en adelante, una cantidad, más de 1000 sanciones contra nuestro país. Empezaron con boicot económico, boicot financiero, guerra económica y ahora la supuesta guerra contra el narcotráfico, todo para buscar un cambio de régimen en el país de forma injerencista. Porque nosotros hemos dicho que los temas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Entonces, ante la amenaza norteamericana, ante las pretensiones imperialistas, nosotros tenemos que tener cada vez más mentalidad crítica, cada vez más visión crítica. No puede ser que venezolanos se alegren o se froten las manos cuando de una u otra manera hay noticias negativas sobre el país, o que venezolanos promuevan el odio, la intolerancia y la guerra en nuestro país. Sería muy lamentable. En estos días recientes vimos cómo, bueno, prácticamente se le vino toda la canalla internacional, la gusanera mayamera, a un cantante venezolano simple y llanamente por salir con una franela diciendo: yo vivo en Venezuela y no quiero la guerra. Lo tildaron de todo, le dijeron de todo, pero ¿quién en su sano juicio que vive en este país quiere la guerra? Quiere bombazos en su sector, quiere bombazos en su ciudad. O sea, ninguna mente sana pudiese estar deseando la guerra hoy. Quienes desean la guerra definitivamente son mentes muy retorcidas, o son definitivamente los que toman las redes sociales para hablar, pero no viven y no están en el país. De manera que, ¿quién define qué es la democracia? Pareciera que cada vez más conceptos, como la libertad, como la democracia, como los derechos humanos, cada vez son más relativos, cada vez tienen distintos enfoques, y siempre tendremos que pensar quién dice la verdad o cuál es la verdad. Es decir, cuando nos hablan de democracia, ¿quién impone esa democracia? ¿Cuál es el concepto de democracia que nosotros tenemos? ¿Quién decide a qué país se interviene y a quién no? ¿A quién se le cae a bombazos? ¿A qué niño muere o quién no? ¿Qué familia se desplaza o qué no? Son interrogantes que nosotros debemos hacernos. ¿Y por qué países con recursos estratégicos siempre son los más problemáticos, entre comillas, los más atacados, los más asediados? ¿Por qué no se interesan en lo que pasa en el Congo? ¿Y por qué no se interesan en lo que pasa en Kazajistán? ¿Y por qué no se interesan en lo que pasa en Palestina, por ejemplo? Cuando estamos la humanidad entera acudiendo al peor genocidio que ha conocido la humanidad, donde todos los días mueren niños, ancianos, hombres y mujeres en la franja de Gaza, y parece que eso a nadie le importara. Pero sí le importa la narrativa sobre Venezuela por sus recursos y por lo que nosotros representamos. De manera que este espacio que quisimos, o estas reflexiones que quisimos generar el día de hoy, son simplemente interrogantes que cualquier venezolano debe hacerse. ¿Qué ha pasado cuando el imperio norteamericano ha querido de una u otra manera imponer su modelo de democracia en América Latina? ¿Cuál ha sido el saldo después de las intervenciones norteamericanas en nuestros países? ¿Es de verdad Venezuela un país que siembra, procesa y exporta droga, o simplemente es una excusa para sus intereses imperiales de dominación? Estas son interrogantes que, insisto, todo venezolano deberíamos estarnos haciendo en este momento. Estas y otras cosas durante la semana iremos reflexionándolas, pensándolas, y la invitación es que
a que construyamos nuestra verdad. Nuestra invitación es a que pensemos, a que hagamos del pensamiento un ejercicio subversivo y podamos lograr nosotros con mente clara, con propio criterio, imponer también en el debate público la discusión de todos y de todas para llegar a la verdad colectiva. Nosotros creemos en la paz, promovemos la paz, pero también nos preparamos para cualquier escenario de agresión. Nosotros, los que estamos acá en territorio venezolano, seremos siempre voceros por la paz, promovedores de la paz, y nos prepararemos para cualquier pretensión de una u otra manera desestabilizar esa paz. Todo venezolano que hoy ame a su familia, ame a sus hijos, ame a sus hermanos, debe estar promoviendo y abogando por la paz. En los conflictos de los venezolanos los resolvemos entre venezolanos. Y está la Constitución Nacional y están, digamos, los mecanismos legales para eso. Estaremos muy pendientes de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en nuestro estado, para darle seguimiento, pensar y decir en voz alta nuestras verdades, sin miedo y rompiendo el cerco que los medios de comunicación tradicionales nos hagan. Este espacio, Jesús en voz alta, ha nacido precisamente para generar estas reflexiones, para que juntos pensemos y construyamos colectivamente la verdad de los pueblos libres y no la que los medios de comunicación y las hegemonías mundiales nos quieren imponer. Nos vemos en un próximo programa y en los demás medios de comunicación que estaremos promocionando. Bye bye.